Buenas tardes, gracias a los académicos, el doctor Alejandro Reyes Fuentes, al doctor José Melchem y al doctor Francisco Navarro por la invitación, y en representación del maestro Miquel Arriola, yo les voy a comentar un poco sobre la relación de la farmacovigilancia y el expediente clínico. La farmacovigilancia es una ciencia aplicada que la OMS describe como las actividades de detección, vigilancia, entendimiento y prevención sobre los efectos de los medicamentos, los productos biológicos, las plantas medicinales y medicinas tradicionales. Y la importancia de platicarles hoy sobre la farmacovigilancia y este tema del expediente clínico es porque la farmacovigilancia es un tema muy recientemente implementado. La norma de farmacovigilancia data del 2006. Recientemente se actualizó la norma de farmacovigilancia, la 220, a principios del año, en abril de este año se actualizó esta norma, pero en términos generales el conocimiento de la norma, el conocimiento relativo de la norma y la aplicabilidad de la misma en el uso diario del expediente clínico aún sigue siendo muy baja. Entonces creo que este momento que se está trabajando a nivel nacional para poder tener un expediente clínico único electrónico va a poder mejorar el seguimiento que requerimos en nuestro país en el área de farmacovigilancia. Específicamente la COFEPRIS tiene como responsabilidad estas actividades que recaen dentro del Centro Nacional de Farmacovigilancia, y bueno, todas estas actividades, todo este conjunto de actividades informativas, científicas, de acciones clínicas y administrativas y regulatorias, se aporta a través de la participación no únicamente de los profesionales de la salud, sino también de los pacientes, de la industria farmacéutica, de las universidades, de la academia. Y esto con el único fin de contribuir a conocer mejor los medicamentos, y lo iré explicando durante los minutos que tengo para la presentación. Con esto también podemos asegurar la farmacovigilancia, nos puede apoyar a garantizar la seguridad y la eficacia de los medicamentos y por supuesto su calidad. El proceso de postcomercialización de un medicamento es una fase muy importante, ya que durante las fases tempranas de investigación, la exposición que tienen los pacientes a un medicamento es muy baja. En un medicamento farmoquímico más o menos estamos hablando de entre 5,000 y 10,000 pacientes en las fases clínicas 1 a 3, y posteriormente cuando el medicamento se comercializa, pues bueno, la exposición a los pacientes supera los varios miles de pacientes en los primeros meses, lo cual nos arrojaría mucho mayor información con respecto al uso de la información del uso de los medicamentos. Y de esta manera pues se complementa el ciclo de investigación de medicamentos que en su fase temprana pudieron haber tenido una indicación terapéutica, y la farmacovigilancia también apoya a generar nueva evidencia clínica que permita aumentar las indicaciones clínicas o disminuir inclusive las mismas, acotar los rangos de edad o conocer las interacciones medicamentosas que tienen los medicamentos en su momento temprano de comercialización. Y bueno, los objetivos generales del plan de farmacovigilancia pues es lograr una mejor atención del paciente y una mayor seguridad en relación con el uso de medicamentos. Espero se vea bien ahí el contraste del color con la presentación. Mejorar la salud pública y la seguridad del uso de los medicamentos, identificar el incremento de la frecuencia de las reacciones adversas con el uso de los mismos, investigar los factores de riesgo del uso de los medicamentos y sus posibles diferencias en cuanto a la indicación terapéutica y usos fuera de la indicación terapéutica aprobada, también cuantificar los riesgos del uso de una nueva terapéutica, prevenir a los pacientes afectados, prevenir de exposición innecesaria a pacientes cuando ya se conoce una interacción, y promover la investigación, educación y preparación clínica de los profesionales y la comunicación activa entre los pacientes y su médico para el reporte de los eventos adversos. La necesidad e importancia del programa de farmacovigilancia y la integración al expediente clínico, pues bueno, asegurará el monitoreo y vigilancia de los medicamentos. Los medicamentos innovadores, sobre todo, requieren de un programa de farmacovigilancia intensiva, lo cual nos va a poder permitir conocer de manera más estrecha el uso del medicamento y su directa correlación con los eventos adversos o inclusive la falta de eficacia. Esto no únicamente en términos de seguridad y eficacia, sino
también en la calidad de los medicamentos. Si un medicamento en un laboratorio farmacéutico no fue fabricado de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, de acuerdo al expediente que nosotros aprobamos en COFEPRIS, también la farmacovigilancia nos ayudará a detectar la falta de eficacia terapéutica a través del reporte que hace el médico. También se garantiza que se puede llevar a cabo investigación en diferentes poblaciones a las autorizadas inicialmente en el registro. La farmacovigilancia podría decir yo que es una de los factores que se tendrían que incluir en la investigación de grupos etarios distintos como son los niños o la población geriátrica, a través de la exposición que existe de manera accidental o de manera necesaria a medicamentos que no tienen aprobadas estas indicaciones, y con el reporte de los eventos adversos o el reporte de la exposición de niños o de madres embarazadas que tuvieron exposición a un medicamento, se puede ir conociendo un poco más sobre el medicamento y su posible uso en las poblaciones infantiles o en las mismas mujeres embarazadas y en los ancianos. También esto es una de las actividades muy importantes en el proceso de las interacciones farmacológicas. Si no tenemos el reporte de eventos adversos, no podemos conocer las interacciones farmacológicas que no se conocieron durante el proceso de investigación del medicamento. Por eso es muy importante la farmacovigilancia y su correlación con el expediente clínico. También comprobar la aplicabilidad de los medicamentos en la población mexicana. En la mayoría de las ocasiones del 2013 hacia atrás, México no podía ser el primer país de registro a nivel mundial de un medicamento. Siempre teníamos que ir a la saga tras que una autoridad regulatoria hubiera aprobado un medicamento. Entonces no se tenía la experiencia suficiente en la población mexicana para conocer si la eficacia iba a ser la misma a través de diferentes mecanismos como las diferencias metabólicas, los polimorfismos genéticos o inclusive algunos patrones alimentarios, y hoy la farmacovigilancia es una herramienta que nos va a permitir conocer estas diferentes respuestas de los medicamentos en nuestra población. Dentro de los procesos de farmacovigilancia, pues bueno, tiene dos importantes componentes, uno que es el análisis de riesgo y el otro la gestión del riesgo. En el análisis de riesgo, pues es integrar toda la información del reporte de eventos adversos que hace la población y los médicos y la industria farmacéutica, y la gestión de riesgo que hace la autoridad sanitaria en determinar si el medicamento causó o no el efecto adverso o la reacción adversa. El método general descrito en la norma 220 para el proceso de farmacovigilancia es la recepción del reporte o la sospecha de reacción adversa por parte del personal de salud, ya sean las enfermeras o los médicos, o el mismo paciente o la industria farmacéutica. Se revisa el plan de manejo de riesgo que está integrado en el expediente de este medicamento. Con la información que se obtiene se hace un análisis de causalidad y de riesgo de la exposición del medicamento del paciente al medicamento, y se confirma o se descarta si la reacción adversa fue provocada o no por el medicamento. Y con esta información se van generando bases de datos que permiten hacer un mejor análisis de esto. Hoy el COFEPRIS, preocupada de estas acciones y de incrementar el número de reportes de eventos adversos, generó un programa de farmacovigilancia, un apoyo de farmacovigilancia al Instituto Mexicano del Seguro Social, con el apoyo de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Este programa piloto se inició el 15 de marzo del 2013 aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y la idea es que se propague este programa de apoyo a la farmacovigilancia dentro del sector médico. Por supuesto, iniciamos con el IMSS, porque aquí está la mayor cantidad de población legalmente adscrita, y por supuesto continuaremos con este programa para que sea un programa generalizado a todo el IMSS y posteriormente llevarlo al resto de los sistemas de salud. Como una parte general de lo que es la farmacovigilancia, se hizo un análisis y se identificó que únicamente o solo el 40% de la población de prestadores de servicios de salud, médicos e enfermeras, conocían
de la norma de farmacovigilancia y solo el 20% de los pacientes sobre el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Solo el 20% de los médicos conocían acerca de los reportes, del formato de reporte que hay que llenar para reportar un evento adverso a la COFEPRIS. Y bueno, hemos ido viendo un incremento desde el 2006 a la fecha del número de reportes, también del conocimiento tanto del Centro Nacional de Farmacovigilancia como del instrumento que es el reporte que se hace, que se puede bajar a través de la página de COFEPRIS, y del conocimiento que la población médica ha ido conociendo poco a poco sobre el proceso de farmacovigilancia. Vemos aquí una gráfica de cómo estaba la farmacovigilancia en nuestro país previo a la implementación de la norma en el 2005, a la norma 220 de la operación de la farmacovigilancia, y a partir del 2005 pues vemos un crecimiento exponencial. Hoy llegamos a un límite de 22,000 reportes por año, lo cual nos da ya un número de 188,000 reacciones adversas reportadas al Centro Nacional de Farmacovigilancia. Y hoy con la nueva norma se fortalece el reporte de eventos adversos, permite dirigir acciones mucho más enfocadas a prevenir, a manejar el riesgo desde el otorgar un registro sanitario para un medicamento. Hay mejor clasificación del reporte de eventos adversos en las clasificaciones de eventos adversos serios o graves o no graves, y también de la obligación de realizar estudios de postcomercialización o farmacovigilancia temprana una vez que se otorga el registro sanitario. También un importante cambio es que para todos los medicamentos, las nuevas moléculas, se tienen que hacer una farmacovigilancia intensiva, estudios de farmacovigilancia intensiva durante los primeros 2 años del registro. Esto es obligatorio, y si el Centro Nacional de Farmacovigilancia así lo delimita, pues se tendría que incrementar el número de años exploratorios. Y para los productos biotecnológicos son 3 años de farmacovigilancia intensiva a partir del otorgamiento del registro sanitario. Y pues bueno, en conclusión es generar este vínculo entre el reporte de eventos adversos, el reporte de reacciones adversas o sospecha de reacciones adversas y el expediente clínico, sobre todo que ahora vamos a tener una base de datos única que nos va a permitir generar únicamente una entrada en el registro electrónico que hace el médico al llenar el expediente clínico, y que podrá emitir el reporte de eventos adversos. Hay que trabajar en colaboración con este proyecto para poder jalar la parte de farmacovigilancia y que el reporte se pueda obtener de la misma nota médica que está en ese momento generando el médico. Muchas gracias por su atención.